El río como agente de cambio histórico y urbano, Arroyo Atemajac. El siglo XIX fue el periodo de búsqueda de identidad y gobierno para México, y tras la Guerra de Independencia consolidada en 1821, el país se encontraba sumergido en la miseria económica y social, siendo urgente buscar alternativas para reactivar la industria y el comercio que sustentaran al emergente país ahora independiente. Como respuesta a la crisis económica, algunos grupos sociales buscaron la modernización industrial a través de la mecanización de los sistemas de producción, como se usaba en Estados Unidos y Europa. Estas iniciativas tuvieron impulso gracias a que en el año de 1830, durante la presidencia de Anastasio Bustamante, y el ministro del Interior y de Exterior, Lucas Alamán, formalizaron una política para la industrialización del país, situación por la cual se creó el Banco de Avío, para el fomento a la industria. El objetivo principal de este banco fue financiar con recursos públicos empresas para aumentar la producción, el comercio y el empleo. A su vez, adquirir maquinaria, tecnología para introducir nuevos procesos productivos en el país. Si bien se tomó en cuenta reactivar la minería y la agricultura, los mayores esfuerzos de apoyo económico se centraron en la mecanización de los textiles de algodón y lana. A partir de la creación de esta institución, comenzó a proliferar esta industria en estados como Puebla, México, Veracruz, Durango, Querétaro, Guanajuato y Jalisco. En el caso particular de Jalisco, la iniciativa privada tuvo gran importancia en el establecimiento de fábricas textiles y de papel. Las fábricas jaliscienses fueron financiadas por empresarios locales que habían hecho fortuna en el comercio y que posteriormente invirtieron en haciendas, minas e industria. Estos tapatíos, muchos hijos de extranjeros, no recibieron ningún tipo de financiamiento por parte del Banco de Avío, pero evidentemente fueron partícipes de esta ola mecanizadora generada por la política industrial de Lucas Alamán. En Guadalajara se establecieron diversas fábricas: La Escoba, fundada por Manuel Olazagarre en 1841, la Prosperidad Jalisciense, mejor conocida como Fábrica de Atemajac, fundada en 1841 por don José Palomar, ambas dedicadas a la producción de manta, hilaza y pabilo. En 1866 se fundó otra de las grandes fábricas jaliscienses, La Experiencia, que era propiedad de los señores Manuel Olazagarre, Sotero Prieto y compañía. Posteriormente se fundó la fábrica Río Blanco en 1866, ubicada primero en El Salto y años después trasladada a Zapopan. Se dedicaba a la producción de hilaza y pabilo y era propiedad de los señores Lohr hermanos. Estas 4 fábricas constituían la gran industria de esa época y tenían a su alrededor una serie de talleres a los que abastecían de hilo e hilaza. La energía que movía a la industria. Teniendo el recurso económico y los inversionistas, la nueva industria buscó un lugar propicio para establecerse, que le brindara los recursos suficientes para su funcionamiento. Es por ello que se eligieron terrenos ubicados al norte de Guadalajara con colindancia en Zapopan, donde se encontraban corrientes de agua ya existentes que desembocaban en el río Santiago y se originaban en diversos manantiales que hacían su recorrido a través de pequeños o medianos arroyos, como el llamado río Soquipan o el río Blanco. Ahí se construyeron en la década de 1840 las fábricas textiles de Atemajac y La Escoba, así como la de papel llamada El Batán. La necesidad de corrientes de agua fue un factor que determinó el lugar donde fueron construidas, ya que para garantizar el movimiento de la maquinaria moderna, se adoptó la energía hidráulica por medio de ruedas más grandes que las habitualmente utilizadas en los molinos de harina tradicionales. Es aquí donde observamos la importancia de las fuentes hídricas para el funcionamiento de las fábricas y analizamos la relevancia que tenían los ríos en la vida diaria de los habitantes cercanos a su cauce y cómo la industria modificó los usos del agua. Para este análisis tomaremos como objeto de estudio la fábrica de hilados y tejidos de Atemajac, que se ubicaba a las orillas del arroyo Atemajac. La Prosperidad Jalisciense. El 17 de noviembre de 1840 se protocolizó la Compañía Industrial de Atemajac, o también llamada Prosperidad Jalisciense, y en torno a ella se funda la fábrica de hilados y tejidos Atemajac, establecida en un terreno comprado a los naturales del pueblo de Atemajac y Soquipan. Este sitio estaba cercano al manantial conocido como Colomitos,
y se caracterizaba por la existencia de mezquites y guamúchiles. Para el funcionamiento de la maquinaria del complejo, se construyó río arriba la presa de Zoquipan, aprovechando la confluencia de los ríos Atemajac y Barranca Ancha. La obtención de la mano de obra de la fábrica fue fácil de conseguir. En primera instancia, la fábrica textil se instaló junto al antiguo pueblo de indios Atemajac del Valle, el cual dio el nombre a este conjunto fabril. Pero los trabajadores no solo eran del mencionado pueblo, también la instalación de este corredor industrial provocó un fenómeno de migración de pueblos como Zoquipan y de otras entidades que buscaban trabajo estable, como el que ofrecía laborar en una empresa de grandes magnitudes. La política laboral de los dueños de la fábrica de Atemajac y las fábricas vecinas era el de proporcionar trabajo y vivienda a sus obreros, creando así espacios donde se concentraba un gran número de trabajadores que se especializaban en actividades técnicas y de producción, pero a su vez convivían en las actividades cotidianas y de vida diaria en un mismo edificio. Estas fueron medidas tomadas para el control y protección de los trabajadores y de sus familias, donde se tiene como prioridad inculcar a los obreros el sistema de fábrica y el ritmo de trabajo industrial, siendo un sistema que se replicó a lo largo y ancho del país en los diversos centros fabriles, creando lo que conocemos como colonias industriales. Lugar donde las piedras bifurcan el agua. El nombre del pueblo Atemajac, según diversos historiadores, viene del vocablo náhuatl lugar donde las piedras bifurcan o dividen el agua. Atl, agua, Tetl, piedra, Maxac, bifurcar. Y al ser un pueblo establecido a las orillas de un arroyo, el uso y convivencia con el agua era fundamental para sus pobladores. El río Atemajac es el afluente principal de la cuenca del mismo nombre. Se localiza al noroeste del área metropolitana de Guadalajara. Inicia en la zona cercana a Colomos y llega hasta la barranca de Huentitán, no sin antes unirse al río de San Juan de Dios. En su cauce, como ya se mencionó, se establecieron fábricas como la de Atemajac, La Experiencia y El Batán, con el objetivo de aprovechar la energía hidráulica, un común denominador con el cual se buscaba mover maquinaria a partir de la construcción de presas, acueductos o canales. En este sentido entendemos las funciones que desarrollaba a la par el río Atemajac posterior al establecimiento de la fábrica, ya que, para la industria, el río era una fuente de energía para producir textiles y a la vez una división territorial entre Guadalajara y Zapopan, fungiendo como frontera natural, y esta delimitación del territorio da forma al poblado, siendo elementos para la construcción de infraestructura, casas, templos, hospitales, escuelas, etc. Los ríos y fuentes de agua son ejes de modificación del espacio urbano y rural. De igual forma, el río representa un lugar de recreación, convivencia y aseo de los pobladores. El valor patrimonial natural del río se desvaneció con el establecimiento su cauce de las actividades fabriles, pero surgió con ello lo que ahora estudiamos como patrimonio industrial, por los vestigios arquitectónicos de la fábrica, y de igual manera forman parte de este patrimonio las actividades sociales y culturales que desarrollaron en las colonias industriales obreras. Analizando las distintas funciones del agua en torno a las diversas actividades afines al río, encontramos que para los trabajadores de la fábrica textil, el agua se incluía como parte del proceso de producción. Para siglo XX, la energía de la fábrica dejó de lado la hidroeléctrica, pero el agua seguía presente. En entrevista con don Hugo Arroyo, ex obrero de la fábrica de Atemajac, nos habla de los procesos mecanizados en las telas e hilo. Nos dice: las calderas se utilizaban para calentar agua y los aprestos para las telas, para almidonar telas, para que no se pegaran los hilos porque movían arriba y abajo, para que no tuvieran tanta estática y se pegaran, iban almidonados. Una tela pequeña como de harina con agua, vamos. Entonces tenía que ser caliente y pasaban por en medio de unas tamboras que eran unos cilindros huecos con vapor adentro. Y por ahí pasaba, entraba la goma y salía, y se iban secando en los cilindros. Por otra parte,
vemos los testimonios de convivencia con el cauce del río de doña Rosa Rubio, a mediados del siglo XX, donde expresa un concepto diferente de los usos del agua del mismo río. En entrevista nos dice: ¿aquí? No, pues como te digo, aquí no había nada. Ya se comenzó a formar con más tiempo. De primero no había nada, puros arbolitos. Después había tiendas. Acá había muchos arroyos donde la gente se iba a lavar, a los arroyos, porque no había lavaderos ni nada. Después Pedro Ramírez hizo unos lavaderos muy grandes y se iba la gente a lavar ahí, pero se tenía que pagar. Esos lavaderos estaban adelantito de donde ahora está el mercado, tantito para allá. Todo aquello estaba lleno de carnicerías, pero todo estaba afuera. En el mercado no, todo afuera, alrededor del río. Verdulerías, todo estaba afuera. Vendían carnitas, tortilla y chile. La gente se iba a comer ahí. Decían la gente que eran cantinas, pero eran salones donde la gente se iba a comer. Después en ese lugar hicieron el mercado. Y el río estaba muy limpio. La gente se iba a lavar, también a bañar. Sí, se bañaban, lavaban su ropa y ahí mismo se la ponían y vámonos, ya se venían. Es importante considerar que los usos del agua del arroyo de Atemajac estuvieron presentes por décadas directamente con los habitantes, aledaños y trabajadores, como referente social y cultural de generación de energía, elemento de producción textil, división territorial y espacio de convivencia, teniendo así el vital líquido un notorio valor para la industria textil, y con ello cambiar el uso público del río al generar el derecho de usar las aguas como agente mecánico para el movimiento de sus establecimientos industriales, que después de ser utilizadas esas aguas corrían por el río para ser aprovechadas por el corredor industrial que se encontraba en su cauce. La importancia de los industriales que le concedían al líquido en el siglo XIX estaba en función de este como fuente de energía. De río a canal. Actualmente, los ríos urbanos de México han sido ocultos y relegados a recibir descargas de aguas residuales y desechos. Su afluente en general se ha visto como una cloaca, usados para descargar los desechos y posteriormente ocultarlos a la vista del ojo humano. Esto como resultado de una política en donde la ciudad comenzó a darle importancia a la higiene del entorno y su población. El territorio puede ser entendido como un espacio y un conjunto de elementos naturales. Sin embargo, también debe ser visto desde el punto de vista en donde las relaciones sociales e históricas juegan un papel relevante para la formación y desarrollo del territorio. En la actualidad, el simple hecho de que la población llame al río Atemajac Canal Patria marca un proceso que puede ser llamado desterritorialización, que puede ser definido como el abandono de un territorio o un elemento como tal. En el caso del río Atemajac, este ha quedado dentro de la mancha urbana de la zona metropolitana de Guadalajara, pasando a ser un elemento más del entorno paisajístico urbano. El río es cambiante dependiendo la zona. Puede variar la limpieza del agua y el estrangulamiento de su cauce que se acentúa en la zona de Atemajac, lo que provoca problemas de inundaciones. Existen diferentes propuestas gubernamentales para tomar al río como un elemento que puede dejar beneficios, para entenderlo como prestador de servicios ecosistémicos, fuente de abastecimiento de agua potable, objeto de recuperación paisajística y también como patrimonio histórico. A esto se le puede agregar que el río es un elemento de la memoria colectiva. Ambos elementos pueden dar valor al río desde la perspectiva ecológica y social, convirtiendo al río en un depositario de la historia, el desarrollo y el patrimonio que allí pudo generarse.